aquel que tenga poder y no es implacable, no está aprovechando eso. Porque el poder no es necesariamente para generar el bien, el poder es para usarse per se. Ya sea para el bien o para el mal, pero tienes que usar el poder. Tienes el poder, tienes que usarlo. Tienes que ser implacable. Creo que tengo uno de los mejores oficios periodísticos que hay en la industria. Sin embargo, no me adscribo por respeto, porque yo hoy día, aunque tengo ese oficio y tengo fuentes y doy mis primicias y tengo mis exclusivas, como un buen periodista o como lo que debería ser un periodista, a mí me gusta hacer entretenimiento. Y en la televisión a mí me gusta entretener a las personas. Con que el 5% de la población mexicana compre libros, la industria editorial es millonaria. Es millonaria, no tiene broncas. El mundo es salvaje. La vida es una guerra. Muchas gracias por estar en la trinchera de José Luis Arevalo. Queridos amigos, en la próxima emisión de La Trinchera con José Luis Arevalo. La Trinchera con José Luis Arevalo. Pues ya lo tienen aquí, ni más ni menos que uno de los mejores y más polémicos cronistas, analistas del deporte en México y sobre todo del fútbol, querido Álvaro Morales, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a La Trinchera. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros. Mi hermano, con mucho gusto. Siempre es un honor y la verdad te admiramos muchísimo. Y ahí te seguimos. Ahí está todo, polémicas. Eso. Pues estamos en una trinchera, estamos en plena guerra. Yo quiero que me digas primero, ¿qué significa para Álvaro Morales la guerra? La guerra es la imposición de las ideas, como diría mi padre, la imposición de las ideas por la fuerza. Esa es la guerra. No pensamos igual, te la voy a imponer en contra de tu voluntad a la fuerza, prácticamente. Ahora tendré otras definiciones metafóricas al respecto, ¿no? Pero básicamente es eso, imponer mi idea y lo que necesito a la fuerza. ¿Cuál ha sido la peor guerra en la trayectoria de Álvaro Morales? ¿En mi trayectoria profesional o en mi vida personal? En ambas, la peor. Bueno, en la vida personal, en el 2021 me enfermé de COVID y estuve un mes internado en el hospital, 8 días en coma y 14 días entubado. Entonces, esa fue el inicio de la guerra. Lo que siguió en la recuperación, esa fue la verdadera guerra. Porque cuando estás en coma estás muerto. Yo creo que no hay nada después de la vida, hermano. Esto es lo único que tenemos, es esto. O sea, te desconectan el cerebro y no hay nada. No hay nada. Eso creería yo. La recuperación fue tremenda porque como estás tan sedado, estás tan drogado, cuando viene el proceso de que te empiezan a quitar poco a poco toda la sedación y todas las drogas, empiezas a alucinar, la mente te empieza a jugar con unos sueños muy bonitos y unas pesadillas terribles, ¿no? Entonces, fíjate que uno de los sueños que había tenido yo es que me habían secuestrado y me habían, en el sueño, en la alucinación, y me habían amputado las extremidades. Entonces, cuando despierto, poco a poco que me quitan la sedación, yo soy muy bright brain, es decir, muy positivo. Yo todo le veo lo bueno, hermano. No le veo lo malo casi a nada. Entonces, cuando ya salgo medio del coma, en efecto no me veo las extremidades, ni brazos, ni piernas, ¿no? Pero mi primera idea en la cabeza es, estoy vivo. Y aunque tuviera las 4 extremidades amputadas, estoy vivo y me las iba a ingeniar. No, o sea, eso no me iba a detener. Conforme pasan los días, empiezo a ver mis manos. Pasan los días, empiezo a ver una pierna, no veía la otra. Entonces dije yo, coño, pues solo me quitaron, no tengo las piernas, tengo los brazos, perfecto, pues puedo manipular cosas, ¿no? Tengo una pierna, me pongo una prótesis, yo bright brain, me pongo una prótesis, luego ya aparece la otra pierna, no aparecían los dedos. ¿Quién demonios va a saber que no tengo dedos? Nunca voy a andar descalzo. Esa fue una de las guerras, la guerra yo creo que la más complicada que he tenido. Perdí 40 kilos entre grasa y masa muscular. Tuve que volver a aprender a caminar. Estuve un mes sin voz porque como te entuban, te raspan las cuerdas, te lastiman toda la garganta. Y esa recuperación. Pero soy muy resiliente.
Soy muy resiliente. Mi historia de vida es de demasiada resiliencia. Soy muy paciente. Soy mentalmente muy sólido, muy fuerte. Imagínate, yo llego a este país por una guerra. Yo soy mexicano, pero no nací en México. Yo nazco en Guatemala. Mi papá es nicaragüense, mi mamá es guatemalteca. Mi papá huye de Nicaragua por una guerra. Sí. La guerra de los sandinistas contra los dictadores sanguinarios estos de los Somoza, ¿no? Y luego mi papá llega muy adolescente a Guatemala. Posteriormente conoce a mi mamá, nazco yo, pero hay otro conflicto bélico, la guerrilla guatemalteca, Sí. contra pues uno de los dictadores más sanguinarios que ha tenido Latinoamérica, como Fernando Romeo Lucas García, ¿no? Alias Lucas. Que pues prácticamente todos los dictadores centroamericanos o incluso los dictadores latinoamericanos pues ejercían el poder y la violencia sobre sus poblaciones a costa de los intereses de las empresas norteamericanas, ¿no? Y del colonialismo norteamericano o británico. Entonces era insostenible la situación en Guatemala y yo llego a México aquí a los 11 meses. ¿Cómo fue la infancia de Álvaro Morales? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Tuviste una infancia feliz? ¿La pasaste mal? ¿Una infancia muy básica? ¿O fuiste una infancia muy, muy productiva? La dividiría en dos partes mi infancia. Eh, la primera parte, yo vivo en una colonia que se llama Molino de Rosas. Viví en varios lugares, pero básicamente donde paso la mayor parte de mi primera infancia es en Molino de Rosas. Y ahí, muy feliz, yo jugaba solo. La verdad es que no necesitaba la compañía de nadie. ¿Guatemala o México? No, aquí en México. No, yo llego aquí a los 11 meses. Ah, ok. Yo llego aquí a los 11 meses. O sea, Colonia Molino de Rosas, que está en mi pueblo, en Mixcoac. Entonces, jugaba yo solo, muy contento. Me encantaba jugar con los soldaditos, los guerreros, crear todos los castillos, las batallas. Había ciertas carencias económicas al ser hijo de inmigrantes, y pues no éramos los inmigrantes glamurosos del eurocentralismo, ¿no? No éramos españoles, ni argentinos, ni italianos, ni judíos, ni libaneses, no, éramos centroamericanos, ¿no? Entonces, no había una comunidad tan grande como la tienen otros que nos pudiera apoyar en ese sentido. Había que rascarnos con nuestras propias uñas. Pero te digo yo, la verdad es que, como decimos, uno se hace resiliente y le ves el lado bueno a las cosas. Esa primera infancia, yo pasaba mucho tiempo solo, me criaba mi abuela, mis padres pues trabajaban, luego se divorcian. Mi padrastro pues también tenía que trabajar, aunque gran parte de mi infancia también la paso con mi padrastro. ¿Y tenías buena relación con tu papá, con tu padrastro, con tu madre? Con todos, con todos, con todos. Diferente con cada quien, pero con todos. Y la segunda parte de mi infancia, ya me voy a vivir, que es a partir de los 12 años, me voy a vivir a Lomas de Plateros, la unidad habitacional Lomas de Plateros. Y ahí realmente era muy padre, ya estaba yo, era puberto, pero podía salir a jugar, había jueguitos, canchitas, de básquetbol, de fútbol, pues podía hacer muchas cosas, actividades con los cuates. Entonces yo tenía mi bandita ahí, esa fue otra parte de mi infancia. Iba en la escuela por las tardes, iba al Simón Bolívar de Río Mixcoac, ahí estábamos. Y hacíamos mucho deporte, teníamos 2 descansos, ¿no? 2 recreos. Entonces era jugar fútbol, básquetbol. Esa es una segunda parte, ahí ya se involucran los deportes. ¿A qué le tenías miedo en la infancia? ¿Cuáles eran tus miedos? Pues fíjate, eh, a un personaje de terror increíble. Es una película italiana que se llama El Hombre Rata. No. Un día iba yo ahora lo que es el Walmart, pero antes era Aurrera, de Plateros. Iba yo con el hermano menor de mi mamá, mi tío y mi abuela. Y entonces, antes de que existieran, estoy hablando de los 80s, no existían los videocentros también, Sí, o sea, no. no existía Netflix, no existía Blockbuster. Antes la manera de rentar películas eran los supermercados. Sí. Te tenías que inscribir al videoclub de la Aurrera o de la Comercial Mexicana. Ahí estaban cassettes. los cassettes. Y entonces yo me acuerdo perfectamente que en lo que ellos iban a hacer las compras, los víveres, pues yo me iba a los juguetes o a la sección, no sé. Pero me acuerdo que pasé justo en la zona de películas y de eso que vas caminando y ¡pum! Una imagen aterradora, la ves y dije, ¡ah, caray! Y la volteas a ver y dije, no mames,
¡Qué horror! Era la cosa más fea que yo había visto en ese momento. Y entonces ese era mi mayor miedo, encontrarme con el hombre rata, que lo significaba además un actor dominicano. A mí me gusta mucho el béisbol. Un actor dominicano que era muy amigo, ya murió, Nelson, que ya murió, que era muy amigo de beisbolistas como David Ortiz, Manny Ramírez y todos ellos. ¿Nunca has visto El hombre rata? Es una película italiana, el actor es dominicano. El hombre rata fue el nombre que le pusieron en español, pero se llama La Fiaratela de no sé qué. Entonces, yo tenía pesadillas con ese cabrón. No, a ver, lo alucinaba. Y en ese periodo de la pubertad empecé a tener estos sueños de yabús de que, acá esto lo he vivido y esto lo he vivido, Claro. pero muchísimos. Ahora ya no tanto, pero en esa etapa de la pubertad, adolescencia, esas experiencias vivenciales a futuro me estaban pasando. Y un día sueño con el hombre rata, cabrón. Y digo, no mames, se me va a aparecer ese cabrón. Te lo voy a enseñar para que, me imagino que después lo van a poner aquí en la entrevista. Pero es una cosa. Ya no piensas en él. Ya. No, no, Y no, tus no, no, hijos, no, no, ¿lo no, han visto no, tus no, hijos y no. se ríen? No, nunca lo han visto mis hijos. Velo, cabrón. Ah, no, pues es feo. Ratman. No hay que Ratman. sacarlo para que se sea feo. Entonces yo ya soñaba con ese cabrón. Ese era mi mayor miedo en la infancia, cabrón. ¿Y cómo lo superaste? Porque aquí lo importante Ajá. es cuando vamos a una guerra, nos dicen, Ajá. oye, ¿no te da miedo? ¿Qué significa el miedo para ti? Porque también es Ok. una parte, lo vences, te Sí. acompaña, o el miedo Sí. te frena. ¿Cómo logras vencer los miedos desde chiquito? Desde que apareció el hombre rata. Pues fíjate que me forzaba yo a estar en la oscuridad. Mm. O sea, porque yo no tenía que ser congruente, así como era valiente en el día y en la calle, pues tenías que ser valiente también. Entonces me forzaba, tengo que ir por algo. No sé, mi abuelita me mandaba por algo. Y el cuarto estaba tenías oscuro, que ir. que tenía que ir. Cabrón. Dice, pues vamos, güey, o sea, no puede ser, tenemos que ir a fuerzas. Y hoy día, fíjate que a raíz de eso, yo no le tengo miedo a la oscuridad, ni a estar solo en mi casa. O sea, yo pues, me da sed bajo, no tengo broncas. Porque además, que sí tengo, sí creo en los espíritus, y ese tipo de cosas, en las energías. Por algo me llaman el brujo. Realmente a quienes tienes que tenerle miedo es a los vivos. Me acuerdo mucho en el sexenio de Calderón, que en casa de unos cuates míos en el Pedregal, un grupo armado se metió. Sí, 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 sí. Y entonces era un grupo armado y las personas tenían acento colombiano y llegaron, los amarraron, los madrearon y les robaron. Y yo digo, no jodas, me acuerdo perfectamente, ¿no? Era todo el sexenio de Calderón. Decía, no manches, se van a meter en Mi casa. en mi casa. ¿Y qué voy a hacer, cabrón? ¿Qué haría? Pero bueno, o sea, vives la. O sea, a eso le tengo miedo a los vivos. No le tengo miedo a los vivos. O sea, a quien tendrías que tenerle miedo es a los vivos. Los muertos, no. ¿Cómo llegas al periodismo, Álvaro? ¿En qué momento te das cuenta que esto es lo tuyo? Y además, te gusta el béisbol, pero te vas más hacia el fútbol. Sí. ¿Cómo llegas a esto? Bueno, empiezo en el 97 en una revista de fútbol de un cuate, la mamá de un cuate en la prepa tenía una revista de fútbol que la vendía en California. Me dice, hay una oportunidad, ¿te gustan los deportes? Vente. Yo no tenía ningún oficio periodístico. Conozco a Mario Antuna. Mario Antuna daba clases de introducción a nociones del derecho en la prepa La Salle. Yo estudié ahí en la Condesa, la preparatoria. Él narraba boxeo en Televisa y le digo, ¿qué puedo hacer? Me dice, métete a la Raúl del Campo. Perfecto, me meto a la Raúl del Campo. De ahí, don Jorge Cheventura me lleva al periódico La Afición. Cheventura. El Cheventura me lleva al periódico La Afición. Ahí me hago realmente periodista de oficio. Yo no me considero periodista porque para mí la palabra periodista es sagrada. Y muchas de las personas que se detentan o adscriben como periodistas no tienen oficio periodístico. No son periodistas. Son lectores. Sí, son lectores, no son periodistas. O sea, le hacen a la mamada de que son periodistas. Perdón, periodista eres tú, cabrón. O sea, yo cuando alguien me dice, es que yo soy periodista, es qué primicia has traído, qué exclusiva has traído, qué fuentes tienes. Porque si no tienes fuentes, pues eres un mero oficinista, cara. claro. Entonces, yo cuando empiezo, obtengo el oficio periodístico en el periódico,
Creo que tengo uno de los mejores oficios periodísticos que hay en la industria. Sin embargo, no me adscribo por respeto, porque yo hoy día, aunque tengo ese oficio y tengo fuentes y doy mis primicias y tengo mis exclusivas, como un buen periodista o como lo que debería ser un periodista, a mí me gusta hacer entretenimiento. Y en la televisión a mí me gusta entretener a las personas. Entonces, pues así llegué. Entonces estaba en el periódico La Afición, luego hago radio, narro béisbol varios años para una compañía que se llama Publieventos Deportivos, que era la que transmitía los juegos de Fernando Valenzuela, hacía también fútbol ahí con Publieventos Deportivos que bloqueaban en el IMER. Luego llega por dos personas distintas, hago castings en ESPN, hago casting para hacer SportsCenter y hago casting en el de reportero. Juan Pablo Faril y Javier Mosqueda me dicen, amigos míos, ahí están haciendo castings para SportsCenter. Y por otro lado, Guillermo Celis me dice, están haciendo castings para reporteros en la empresa de John Sutcliffe. Me quedo, las dos compañías que le maquilaban a ESPN me querían, me convenía más estar de reportero, que era lo mío. Aquí me ofrecían al principio de asistente de producción. Entonces así llego a ESPN y pues ya llevo 20 años. ¿No? 20 años. 20 años. El fuego amigo, porque en esta carrera, como en todas las guerras, hay fuego amigo, hay campos minados, hay traiciones. Sí. ¿Cómo has logrado vencerlos? ¿Cómo has ido caminando por la vida sin que este fuego amigo te pegue? O cuando te pegue, ¿cómo lo has logrado vencer? Pues fíjate que con paciencia yo tengo un superpoder, aprendo de los errores, pero de los demás. O sea, no es que yo no cometa errores, pero ya los errores de los demás me facilitan, me acortan el tiempo. Entonces te das cuenta, aunque tarde, sí, es un proceso largo, te das cuenta que muchas veces el mundo no funciona como tú crees que debería de funcionar, en un sentido moral, idealista, ético, romántico. No, el mundo es salvaje. La vida es una guerra, hermano. ¿Sí? Entonces, en donde hay alianzas con quienes crees que son tus amigos, luego hay traiciones, y luego con quienes creías que eran tus enemigos, pues tendrás que hacer alianzas, ¿no? Entonces, te das cuenta que hay mucha grilla, hay mucha... yo entro... Envidia, odio, pues hay de todo, lo he aprendido en todos los trabajos que he tenido, lo he aprendido. Siempre está el güey que va a chillarle a los jefes, siempre está el güey que va a hacerles la barba. Entonces, más o menos, no es que yo haga lo mismo, yo lo hago de otra manera, mis exigencias o peticiones las hago de otras formas. No voy a chillar ni a hacerle la barba a nadie. O sea, yo prefiero más la confrontación, que la confrontación me ha dejado grandes amistades también, el ser más directo. Entonces me doy cuenta de que se me da la oportunidad de reportero, surge la oportunidad luego de hacer el noticiero SportsCenter, me toca la época dorada de SportsCenter, que es donde teníamos todos los derechos de highlights, con grandes leyendas de ese programa como tal. Y luego mi carrera se estanca un poco, pero me empiezo a dar cuenta que la industria cambia a la opinión salvaje. Lo empiezo a ver en programas de Estados Unidos, básicamente en uno que se llama First Take. Empiezo a ver cómo era la confrontación entre dos periodistas de prensa escrita que habían hecho radio y que de la radio, que en Estados Unidos la radio es muy visceral, es demasiado debate. Y de ahí van a la televisión y esa investigación que tienen de la prensa escrita, esa visceralidad que tienen de la radio, que era perfecta. De hecho, hay un artículo en donde Fox News y CNN, sus programas actuales de debate, están basados en ese modelo de First Take. Lo hacían Skip Bayless y Stephen A. Smith. También me gustan otros tipos como Colin Cowherd. Entonces, empiezo a ver que la industria va cambiando y aquí tú tienes que anticiparte a cómo va a venir la jugada. Y me doy cuenta de eso. Me doy cuenta que el mérito y el sacrificio no siempre rinde frutos. No, el trabajo sí. El trabajo siempre va a rendir frutos. Me doy cuenta que tienes que generar estrategias políticas, alianzas. Te clavan cuchillos por la espalda, pues tienes que clavar más, ni modo, papá. O de frente, ¿no? O sea, a que chillen en su casa, que chillen en la mía, que chillen en su casa, ¿no? Yo voy por lo mío, porque ellos van por lo suyo.
En más de 25 años de trayectoria, se lo he visto en periódicos, radio, televisión, en otras televisoras también, en otras radios, en otros televisores. Entonces, aprendes ese juego político. Ese juego político. Porque en la guerra también hay tregua. Y también hay diplomacia. Entonces, ese juego político lo tienes que aprender. Y una vez que lo aprendes, pues te empoderas también. You empower yourself también. ¿No? Te empoderas a ti mismo. Extrañas, hablabas mucho de tu abuela. Sí, sí. La extrañas esa parte de tu infancia. ¿Te gusta recordar a tus padres, a tu abuela? ¿Eres nostálgico en esa parte? No voy a ser muy duro en lo que digo. Yo no tengo apegos emocionales, o casi no tengo apegos emocionales. Mi abuela se regresa a Guatemala entre el 93 y el 94. Aunque venía a verme, prácticamente a mí, venía a verme, mi abuela materna. En el 94, lo voy a decir de esa manera, yo que soy un tipo que no tiene casi apegos emocionales, para mí se murió. Ella fue la que me cría. Yo fui otro hijo para ella, otro motivo de vida. Pero cuando se va, yo al ser tan libre, solitario, pues dije, aquí se acabó la historia. Y la fui a ver después varias veces, siempre con mucho cariño, con mucho amor. Mis papás, que realmente una de las virtudes que siempre he dicho, fueron muy cariñosos conmigo, muy alcahuetes, pero muy cariñosos. Como no estaban tanto en tiempo en casa porque pues ellos que tenían sus proyectos personales de vida, trabajar o estudiar o lo que les diera su gana, pues yo me hice muy independiente y solitario. Entonces, en ese sentido, no tengo tantos apegos. Lo recuerdo con mucho cariño a mi abuela, pero sí, después de los 14 años, ya pues ya había trascendido de mi vida. Ya vamos a terminar ya casi, pero no puedo dejar de preguntarte. ¿Ya no la acabamos? No. Le tenías miedo a la oscuridad y ahora ¿qué le tienes miedo? Ya tienes hijos, ya eres un profesionista, una persona exitosa. ¿A qué le tienes miedo? Mis hijos, los chivermanos y los pumas. ¿A qué le tengo miedo? A nada, hermano, no tengo miedo de la muerte. No, fíjate, ya me morí y reviví. Regresé de la muerte. No le tengo miedo a la muerte, la verdad. ¿A qué le tengo ¿Fracaso? miedo? Al fracaso, no, tampoco. Creo que a nada. Pues no, hermano, a nada. Por ejemplo, me acuerdo de niño, cuando te peleas en la calle. Una de las claves para pelear en la calle es perder el miedo a los golpes. Sí. Nadie va a salir invicto y nadie va a salir ileso. Ileso. Yo me rompieron un dedo, fíjate, me peleando en la calle. Ok, entonces nadie sale ileso. No, nadie sale ileso. Pero es hasta que le pierdes el miedo al golpe, sí, que dices, qué rico supo, ¿no? Cómo arde, cuando ganas las batallas. Entonces, esta analogía que hago es, cuando no le tienes miedo a los golpes de la vida, yo creo que nada te va a detener, hermano. ¿Al rating? ¿No le tienes miedo que un día la gente diga, no quiero ver a Alba? O sea, cada día que te sientas en el estudio. No, o sea, cada día que me siento siempre voy a dar lo mejor de mí. Lo mejor de mí. Yo soy como gladiador. En la película esta que hace Russell Crowe. Yo voy a dar lo mejor de mí, darle el espectáculo que la gente se merece. A la gente le fascinan mis programas de debate. Yo siempre ando checando los ratings. Me gusta, porque me gusta checar todo. Soy controlador, entonces pues siempre me favorecen. Siempre me favorecen. Entonces entiendo que a la gente... Tú tienes que saber quién es tu audiencia. Yo no voy para intelectuales. Ahorita estaba viendo el documental de Paco Stanley. Y sacan varios segmentos, entrevistas con Emilio Azcárraga, el segundo, ¿no? Sí, el patrón. El patrón. Y él ya desde los años 70 hablaba de entretenimiento. Sí. O sea, ahora parece que es novedoso. No, güey, desde los años 70 él hablaba de entretenimiento. Entonces, a mí a la gente me gusta entretenerla, divertirla, que me odien, que me amen, pero no serles intrascendente. Yo, en la industria de la televisión deportiva, no puede ser intrascendente. Se necesitan personas grises de complemento, sí se necesitan, porque pues tiene que haber
soldados rasos también, ¿no? Soldados rasos. No todos pueden ser generales, no todos pueden ser mayores, coroneles, tenientes coroneles, cabos, sargentos, ¿no? Entonces tiene que haber un poco de todo. Pero bueno, yo entiendo que a la gente, a veces a ciertos directivos o ejecutivos de toda la industria dicen, no, es que como a la gente solamente trancazos. Y no solamente les puedes dar trancazos, ¿no? O debate álgido, ¿no? Pero cuando estoy en la calle, que mi mercado, el mercado macho cervecero me reconoce, qué buena estuvo esta pelea. Y qué bueno, les fascina la sangre. Les fascina. Sí. Desde el Coliseo Romano, esto no es nuevo, o sea, creer en la bondad del ser humano es iluso. Nota roja es la que vende. O sea, por ejemplo, ¿qué exhiben? ¿Quién entiende perfectamente su negocio? Los voceadores. Claro, ellos viven de vender periódicos. ¿Qué ponen al principio así? Que lo primero que se ve, la prensa, el Metro, el Universal Gráfico, el Basta. Después, deportes. Por último, pondrán la jornada, el Universal, cosas así. Nota roja es la que... Realmente también en la industria de los periódicos lo que más se ha vendido son los tabloides. Los tabloides, los periódicos estándares nada más era para los fines políticos de los dueños, incluso de Pulitzer, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, me burlo mucho, siempre digo que a la televisión no le interesa el periodismo. Por eso nunca ha ganado el Pulitzer. El Pulitzer jamás ha premiado a la televisión. Y hasta el propio Pulitzer, el adalid del periodismo, tenía sus tabloides sensacionalistas. Y realmente, si tú lees la biografía de Pulitzer, pues tenía sus trasfondos políticos. Sus periódicos serios, pues eran para su carrera política, entre tantas cosas, ¿no? Entonces, yo le quité la hipocresía a ese tipo de cosas. No, es que a la gente le gusta esto, a la gente le gusta esto. Digo, ¿realmente sabes qué es lo que le gusta a la gente? Estar entretenida. Estar entretenida. O sea, antes de que se hicieran las redes sociales, que han sido, pues es una droga para saciar el ocio, pues antes la gente lo que salía era a platicar, a chupar, a estar con la familia, necesitaba entretenerse. Pocos leían. Mi familia trabaja, una parte de mi familia trabaja en la industria editorial. Y yo les digo, oye, ¿cómo es que si dicen que en este país no se lee, la industria editorial es tan poderosa? Porque con el 5% de ventas estamos hechos. Sí, ya cubriste. O sea, con el 5%, con que el 5% de la población mexicana compre libros, la industria editorial es millonaria. Es millonaria, no tiene broncas en ese sentido. Pues Álvaro, para concluir, hay muchas personas que están encerradas en su trinchera y que admiran a Álvaro Morales y que quisieran llegar a ser como Álvaro Morales. Luego nos dicen que no somos quienes para dar consejos, pero si vale la pena una recomendación, ¿qué le dirías a todos estos muchachos o menos muchachos que quieren salir adelante y que te ven y dicen, ¿cómo puedo llegar o cómo aspiro a ser alguien como él? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué recomendación? ¿O sugerencia? Para no decir bueno, ahí te diría, yo creo que la mente es un aliado o un enemigo muy poderoso. Una parte de ti eres lo que piensas de ti. Otra parte de ti es lo que haces. Entonces tú dices, yo quiero esto. Está perfecto que lo quieras. ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, hablando en términos de guerra, yo creo mucho en la planeación estratégica. Yo soy un estratega. Me encanta leer cosas de guerra y cuestiones de planificación. Entonces, mi meta, mi objetivo es mental, pero mis acciones, mi plan va a preceder a mis acciones. Y lo único que pudiera también decirlos, lo acabo de leer hace poco, lo bueno es enemigo de lo malo. No, perdona, voy otra vez. Lo bueno es enemigo de lo excelente, pero lo excelente es enemigo de lo implacable. Tú tienes que ser no bueno, no excelente, tienes que ser implacable. Implacable. Y si tú no vas por lo que tú quieres, no lo vas a obtener. ¿Por qué Estados Unidos ha sido una potencia? ¿Por qué China ha sido una potencia? Porque son implacables. Porque son implacables. ¿Por qué Inglaterra ha sido una potencia? Son implacables. Implacables. No se detienen por nada. O sea, ellos van a conseguir absolutamente sus objetivos. En términos bélicos. Son implacables. O sea, los colonizadores, los emperadores, los dictadores son implacables. No se tiene nada. Aquel que tenga poder y no es implacable, no está aprovechando eso. Porque el poder
no es necesariamente para generar el bien. El poder es para usarse per se. Ya sea para el bien o para el mal, pero tienes que usar el poder. Tienes el poder, tienes que usarlo. Entonces tienes que ser implacable. Querido Lalo, es un honor que estés aquí con nosotros en la televisión. Muchas gracias. No, hermano. Y no será la última vez, ¿no? No, cuantas veces quieras. Y arriba la América. Arriba la América. El gran Álvaro Morales aquí en la trinchera de José Luis Arévalo. Ha sido un honor, un gusto aprender de él. No se pierdan nuestro próximo programa aquí en una producción de Canal Cero. Gracias y pásela bien.